Bueno, a continuación vamos a hablar un poco de la estructura del Estado colombiano, las constituciones políticas y algunas definiciones de algunos conceptos. Entonces, para empezar, ¿qué es la nación? Que este es un conjunto de personas establecidas en un mismo territorio que comparten un mismo origen étnico, vínculos históricos y cultura. El país es un territorio con culturas características propias y políticas propias. Y el Estado pues, es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas que, que son estables y a través de las cuales pues, establece un monopolio. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la rama legislativa. Bueno, un dato importante de la rama legislativa es que esta está compuesta por el Congreso de la República. Cabe aclarar que en el Congreso de la República este tiene dos cámaras, la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja, y el Senado, que es la Cámara Alta. Como funciones principales de la Cámara de la República, este tiene la función de reformar la Constitución, ya que tiene una función constituyente, tiene la capacidad de cambiar las leyes del país y también tiene una función legislativa que en dado caso tiene la posibilidad de derogar alguna ley o reforma del país. En el Senado vemos que este tiene la capacidad de elegir a los magistrados de la Corte Constitucional y también tiene la capacidad de elegir al Procurador General de la Nación. En la Cámara de Representantes, esta tiene una función muy importante, puesto que en esta es donde se define el defensor del pueblo, que tiene un papel muy importante para velar por los derechos de los ciudadanos. Bueno, seguimos con la rama ejecutiva, que le corresponde ejecutar en forma coordinada todas las actividades administrativas que están al servicio de los intereses generales de la comunidad para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Esto está representado por el presidente de la República, que simboliza la unidad nacional, el jefe de Estado, jefe de gobierno y la suprema autoridad administrativa. La rama ejecutiva tiene tres órdenes: el nacional, el departamental y el municipal. Está liderada por la Presidencia de la República con su respectivo presidente y a su vez pues, integran consejos superiores de la administración, ministerios, departamentos administrativos y unidades administrativas especiales sin personería jurídica. Siguiendo ya con la rama judicial, le corresponde pues administrar la justicia, solucionar conflictos y controversias entre los ciudadanos y entre estos pues el Estado, y decidir cuestiones jurídicas controvertidas mediante pronunciamientos que adquieran fuerza verdadera definitiva. Pues dichos pronunciamientos toman principalmente la forma de sentencia, fallos o autos. Esta pues es la encargada de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagradas en la Constitución y en las leyes, con el fin pues, de lograr mantener la convivencia social. Algunos de los integrantes son pues, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, Consejo del Estado, las jurisdicciones especiales, Comisión pues, de Disciplina Judicial, Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación. Bueno, dentro de los órganos autónomos e independientes encontramos el Banco de la República, que es una persona jurídica de derecho público que funciona como organismo estatal de rango constitucional. Tiene naturaleza propia y especial, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica. El objetivo del Banco de la República es velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. Dentro de las funciones encontramos emitir la moneda legal constituida por billetes y monedas, caracterizar la moneda, producción de billetes, monedas,
títulos de valores y todos aquellos productos vinculados con esta actividad. Y también el retiro de billetes y monedas metálicas. Está integrado por 7 miembros, el ministro de Hacienda y Crédito Público, quien la presidirá, el gerente general del banco y 5 miembros más de la dedicación exclusiva, nombrados por el presidente de la República. También encontramos la Comisión Nacional de Servicio Civil, que es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público en los términos establecidos por la ley y son de carácter permanente a nivel nacional. Una de las funciones es acreditar a las entidades para la realización de los procesos de selección de conformidad con lo dispuesto en el reglamento y establecer las tarifas para contratar los recursos. También elaborar las convocatorias para el desempeño de empleos públicos y remitir a las entidades de oficio a solicitud de los respectivos nominadores la lista de las personas de las cuales proveer los empleos. También encontramos la Corporación Autónoma Regional, que son las encargadas de la ejecución de las políticas y planes del Ministerio, además de la máxima autoridad ambiental en las regiones, y se les confiere autonomía administrativa y financiera. Está asociada a 34 autoridades ambientales con jurisdicción en diferentes regiones de todo el territorio nacional. Encontramos también los entes universitarios autónomos, que tienen personería jurídica, autonomía académica y administrativa y financiera, patrimonio independiente, y podrán elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo a las funciones que les correspondan. Encontramos por último la Autoridad Nacional de Televisión, que tiene como objeto brindar las herramientas para la ejecución de los planes y programas de la prestación del servicio público de televisión, garantizar el pluralismo y la imparcialidad informativa, la competencia y la eficacia de la prestación del servicio. A continuación vamos a proceder a hablar sobre las constituciones políticas colombianas. Vamos a hablar sobre las primeras 5 constituciones políticas que tuvo el país, ya que fueron una de las más importantes, porque en esa época hubo mucha discordia, hubo mucho belicismo, donde eran las luchas de poder entre los centralistas y federalistas cuando querían formar al país a sus ideales políticos. En este caso vamos a hablar por primera vez, antes de entrar al tema, sobre qué es la Constitución. Básicamente la Constitución es la ley fundamental de un país. Son las leyes o decretos o regimientos que debe seguir un país en todo su territorio continental o en el mar, en dado caso si cuenta con territorio marítimo. En esto es importante resaltar que la Constitución es el ente más alto que representa las leyes de un país. Así que, por ejemplo, si en dado caso en un colegio o en un lugar de trabajo te hacen firmar o tienen algo o te hacen hacer algo, pero que va en contradicción a la Constitución prevalece, y esto se puede llevar a cosas más grandes o extrapolarlo a lugares que son más delicados, como puede ser la salud. En este caso, la primera constitución política sería la Constitución del Socorro de 1810, que básicamente es la primera constitución política que se creó en Colombia, donde básicamente etnias de indígenas pertenecientes a nuestro país se congregan para tener una misma libertad o tener unos mismos derechos. En este caso, en los aspectos generales, básicamente sería proporcionar un lugar de residencia, ciertos lineamientos caracterizados por definir un tipo de religión, también definir lo que son ciertos términos legislativos y judiciales, también como lo que serían los líderes que representarían a este tipo de etnias. Luego tenemos lo que es la Constitución Política de Estado Libre, que fue la de 1811, que también es conocida como la Constitución Política de Independiente de Cundinamarca, que fue creada básicamente por unir las provincias de Virreinato de Nueva Granada junto a la Junta Suprema de Santa Fe
donde fue promulgada el 30 de marzo de 1811. Esta se caracterizaba o tenía aspectos generales donde se establece la independencia de poderes, ya sea ejecutivo, legislativo y judicial. De igual manera se forma lo que es el gobierno de representantes libres, donde aquí ya no tenemos lo que es no seguimos las directrices o no seguimos básicamente los lineamientos que imponía la corona española. De igual forma tenemos donde se garantiza la seguridad individual del ciudadano, y luego pasamos a lo que es la Constitución de 1821, que es la Constitución de Cúcuta, que básicamente fue creada para la Gran Colombia, que fue la unión de Colombia, Panamá y Venezuela, donde el primer presidente fue Simón Bolívar y el primer vicepresidente fue Francisco de Paula Santander. En característica de esta Constitución se cuenta que se promulga lo que es la liberación progresiva de la esclavitud. No fue directamente prohibida, pero sí fue progresando en este sentido. Luego se establece que los mayores de 21 años pueden votar, y las personas que pertenecen a las entidades de gobierno tienen que tener más de 25 años. Luego tenemos la Constitución Política de 1832, que básicamente acá aparece lo que el Congreso por primera vez. Se establece que un Congreso va a ser bicameral, Cámara Baja, Cámara Alta. De igual forma se establece las obligaciones constitucionales de los criollos granadinos. También se establecen lo que son las divisiones departamentales. Se agranda la edad para poder formar parte del Congreso o ser presidente de la República, y de igual forma por una guerra que es conocida como la Guerra de los Supremos, esta constitución fue derogada y pasa a ser parte de la Constitución de 1843, que de igual forma vuelve a lo que es la libertad religiosa, donde se establece que la religión del país va a ser la católica, romana apostólica. Aquí tenemos que el presidente únicamente podría estar al cargo del país, estaría en el cargo durante 4 años. Y básicamente estas 5 constituciones rondan entre el centralismo, federalismo, siendo la primera federalista y esta última centralista. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos conceptos que son de vital importancia pues, para la estructura política en general pues, del país. El primero es una ley, que es una norma o regla que se aprueba a través de procedimientos específicos por la autoridad de un Estado y que contiene una regulación determinada de ciertos ámbitos de la vida de los ciudadanos. En esta pues esta se da origen en el Congreso de la República, y esta puede modificar, crear, limitar o suspender pues derechos u obligaciones que son de cumplimiento pues para los ciudadanos. El siguiente son los decretos, que son textos normativos con fuerza material de ley dictados con base en una ley fundamentada que es extraordinaria. Estos son expedidos por el presidente de la República. El siguiente son las resoluciones, que son decisiones no normativas por parte de una autoridad, que puede ser política, administrativa o judicial, que estas pues solventan un conflicto o dan pautas a seguir en alguna materia determinada. Los acuerdos son decisiones tomadas en conjunto por varias personas, y estas pues tienen como decisión final un proceso de negociación y pues entre las partes. Una circular es una comunicación emitida por una autoridad superior que puede ser dirigida a una autoridad inferior sobre algún tema con el propósito específico de transmitir instrucciones y decisiones que son de carácter obligatorio. Los actos legislativos son un tipo de ley por el cual el Congreso de la República puede modificar la Constitución política. El siguiente es la jurisprudencia, que corresponde al conjunto de decisiones adoptadas por las autoridades, pues a las autoridades judiciales, para tomar decisiones en cuanto a casos o situaciones especiales. El protocolo es un conjunto de reglas que ya sea por norma o por costumbre se establecen
para actos oficiales, ceremonias u otros eventos. Y por último, una guía es un documento que orienta y establece pautas para desarrollar una o más actividades y esta se utiliza para unificar criterios y enfoques de aplicación. Bueno, por último vamos a hablar sobre los derechos humanos, que son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Los derechos humanos son universales e inalienables. En todas las partes del mundo, todas las personas tienen derecho a ellos. Nadie puede renunciar voluntariamente a ellos y nadie puede arrebatárselos a otra persona. El primer proyecto de declaración se propuso en septiembre de 1984 y la Declaración de los Derechos Humanos ya fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se encontraba en París el 10 de diciembre de 1948. Los derechos humanos existen en el ámbito civil, político, económico, social y cultural. Algunos ejemplos de los derechos humanos son el derecho a la vida, el derecho a la autodeterminación, el derecho a la libertad y el derecho a la educación.